Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia mañanera en este coloquio, en este debate, en este rato de reflexión que hemos querido promover desde la Fundación en lo que hemos llamado coloquios o debates coloquios sobre la transformación digital. Sí les adelanto, y les adelanto además con satisfacción, que este será el primero de otros coloquios que seguirán, en los que queremos afrontar, desde el punto de vista que es propio de la Fundación, es decir, desde el punto de vista del debate, de la reflexión, de la discusión, en un ámbito de rigor académico, todas las cuestiones que están implicadas en este asunto que, tomando prestado a Ortega su expresión, realmente es el tema de nuestro tiempo, ¿no? A la hora de poner en marcha estos coloquios sobre una cuestión específica como la de la transformación digital, de alguna manera hemos tenido en cuenta digamos, un par de consideraciones. La primera es que todos podemos constatar que este es un tema que se presta de manera muy especial a lo que podríamos denominar la visión del gurú. Y todos podemos leer pues, diagnósticos de futuro, unos utópicos, otros más bien distópicos, sobre lo que la transformación digital implica. Pero realmente estas visiones no suelen dar una gran ayuda a la hora de ofrecer pistas para definir políticas públicas, poner sobre la mesa las decisiones que tienen o que no tienen que tomarse. En definitiva, son muchas veces visiones que se alimentan de sí mismas. Por utilizar una imagen futbolística, en este tema a veces se juega con los balones demasiado aéreos, ¿no? Y hay que bajar el balón a tierra y jugarlo. En segundo lugar, creemos también que en este gran asunto hace ya tiempo que se ha superado esa fase de permanente deslumbramiento ante el avance tecnológico que estaba detrás de la transformación digital, de la cantidad de nuevas cosas que se podían hacer, del extraordinario ritmo al que en el mercado aparecían las novedades en este terreno. Y cuando uno ve al señor Zuckerberg comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos, pues nos damos cuenta de que la transformación digital en conjunto empieza a plantear a la sociedad otros aspectos, digamos, institucionales, que hasta ahora no habían sido tenidos suficientemente en cuenta. Y en un muy breve espacio de tiempo, pues ha crecido extraordinariamente la preocupación por la seguridad, ha crecido extraordinariamente la preocupación por los impactos en las dinámicas políticas, ha crecido extraordinariamente la preocupación por la afección de las transformaciones digitales en el ámbito de los derechos fundamentales. Es decir, todas estas cuestiones que muchas veces por esa visión utópica quedaban orilladas. Nosotros creemos que esto es importante saber por dónde van las preocupaciones, poder adelantarse a ellas y darles una respuesta. Y naturalmente, dentro de los nuevos temas que se suscitan está la cuestión de la fiscalidad que queremos traer hoy a este debate, ¿no? Ya no cabe hablar de una economía digital y una economía real. La economía digital es probablemente lo más real que en este momento existe, es lo más transversal, es lo que se extiende a todos los ámbitos de actividad, como tampoco podemos hablar ya de una delincuencia digital y una delincuencia real, como no podemos hablar de una afectación en el mundo real a los derechos fundamentales y otra en el mundo digital. Forma parte ya de nuestra realidad
más diaria, más presente, más pegada a nuestras vidas, y era inevitable que tarde o temprano se planteara el problema o la cuestión de la fiscalidad. Aquí creo que debemos también hacer un esfuerzo de rigor por situar las cosas en sus justos términos, ¿no? Yo no creo que podamos pensar, pero soy lego en la materia, por eso tenemos a la gente que sabe de esto, no creo que podamos pensar ni transmitir a la sociedad la idea de que nos vamos a jubilar a costa de las grandes empresas tecnológicas y que hemos encontrado el nuevo filón en el que resolver todos los enormes problemas que la crisis fiscal de los Estados ha puesto de manifiesto. Pero al mismo tiempo sabemos que esa es una cuestión real a la que tenemos que darle respuesta. Desde esta idea, desde esta actitud de rigor y de participación, iniciamos hoy, por tanto, estos coloquios, contando con dos personas a las que yo agradezco muy especialmente el hecho de que abran este debate y nos ofrezcan la base, y una base muy sólida para la discusión. Por un lado, Javier Santa Cruz, que es investigador y autor de un magnífico estudio al respecto, y, por otro lado, Daniel Lacalle, a quien, en fin, una vez más agradezco su presencia y su participación en un acto de la Fundación. Yo, de alguna manera, no es que tampoco quisiera comprometer las agendas de todos ustedes para el futuro, pero sí decirles que nos gustaría mucho que su presencia hoy aquí fuera también el inicio de un contacto y de una participación continuada en próximas ocasiones, porque, en fin, creo que tenemos razones fundadas para tener la esperanza de que estos coloquios cumplan su objetivo, para lo cual, en fin, lo tendremos mucho más fácil si seguimos contando con personas de la calidad académica y del rigor expositivo de Javier Santa Cruz y de Daniel Lacalle. De modo que, de nuevo, agradeciendo su presencia, que es esencial como contribución al buen fin de este acto, pues quisiera pasar la palabra a Miguel Marín, que es director del área de Economía y Políticas Públicas de la Fundación. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a todos por responder a esta nueva convocatoria. Buenos días, por supuesto. Y como acaba de decir Javier, abrimos el ciclo de encuentros alrededor de la transformación digital. Lo hacemos, como también ya ha comentado Javier, abordando el asunto de la fiscalidad y, en concreto, la creación de impuestos ad hoc, de impuestos de nuevo cuño, llamémosle así, sobre determinados servicios digitales. Voy a poner brevemente el asunto en contexto. Básicamente, este debate tiene tres dimensiones. Una dimensión internacional, que está liderando la OCDE y que, en principio, estaría legitimada por el evidente impacto que puede generar en distintas áreas económicas la creación de este tipo de impuestos y, por qué no también decirlo, las tensiones comerciales que se pueden crear a nivel global. En segundo lugar, la Unión Europea, que en el seno del ECOFIN ya está a punto de terminar la elaboración de un par de paquetes normativos que, eso sí, tal y conforme hemos sabido a mitad de noviembre, entrarían en vigor a final del año 2020, y una tercera dimensión, que es España, en la que el Gobierno español, el nuevo Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista, ha puesto en marcha el proceso de creación de este impuesto. Realmente, simplemente lo que ha hecho el Consejo de Ministros es aprobar un informe de anteproyecto, pero bueno, parece que el debate está más avanzado. El origen de estas tres dimensiones de este debate se encuentra, o tiene un origen común, y se alude a cuestiones de justicia fiscal, y básicamente se parte de la consideración, como hace la Comisión Europea, en relación con que este tipo de empresas, plataformas digitales, plataformas en las que la participación del usuario tiene una presencia significativa en la creación de valor,
pagan un impuesto de sociedades aproximadamente de entre el 9 y el 10% a nivel global. Y, sin embargo, en las empresas que realizan servicios tradicionales lo pagarían por encima del 23%. La solución que se pone sobre la mesa, en las 3 dimensiones que hemos visto, es un impuesto indirecto, un impuesto alrededor del 3%, como es en España, sobre la facturación de estas empresas. Eso sí, un informe elaborado quirúrgicamente con unas restricciones muy amplias respecto al alcance del impuesto, lo que acaba, de alguna forma, generando 3 o 4 pagadores de este impuesto en el mundo, 4 o 5 no más, ¿no?, que son las grandes plataformas digitales que todos conocen. Bueno, con estos mimbres, poniendo el estado de situación del debate aquí, vamos a empezar con la intervención de Daniel. Luego pasaremos a la de Javier Santa Cruz y posteriormente, si os parece, daremos apertura al coloquio y me vais pidiendo y yo voy ordenando un poco el mismo. Y bueno, sin más, Daniel, cuando quieras tienes el floor is yours. Muchas gracias. Decía Jim Steinman que the future ain't what it used to be, ¿no? El futuro ya no es lo que era. Y nos encontramos ahora mismo en una situación en la que estamos hablando de la revolución 4.0, de la transformación digital como un evento futuro. Y no es un evento futuro, es el presente. Estamos hablando como de un evento futuro, ¿para qué? Para generar una sensación de que es una amenaza, algo desconocido, y sin embargo lo estamos viviendo todos los días. Estoy viéndome ahí en una cámara, que mientras esto se está mostrando vía streaming, una cosa que pues, nos podría parecer, no, era absolutamente imposible y completamente vamos, inimaginable hace 20 años, que es hace nada. Y por lo tanto, cuando hablamos del problema de la fiscalidad y de los retos de la fiscalidad, de esta realidad, de este presente de la revolución digital y de la revolución tecnológica, tenemos que pensar los distintos aspectos: el ciudadano, las administraciones públicas y lo que es la economía, la sociedad civil y las empresas. Si lo miramos desde el punto de vista de los ciudadanos, desde luego tenemos que entender que la tecnología, primero, demuestra y demostrará que no solamente no destruye empleo, sino que además genera mucho más empleo del que traslada. La tecnología no destruye empleo, destruye oficios. No es distinto. El primer trabajo que yo tuve en mi vida era, literalmente, recibíamos un precio en cada pantalla y de cada una de esas pantallas lo recopilábamos, ese era mi trabajo, alto valor añadido, unificarlo en un papel. Ese trabajo ha desaparecido, pero no he desaparecido yo, ni ha desaparecido mi trabajo, ha desaparecido ese oficio, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho? Primero, que lo que era un absoluto aburrimiento desaparezca, y segundo, que haya mucho más empleo en torno a todo ese mercado que se generaba. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que no podemos ver el cambio tecnológico como una amenaza para el empleo, sino como una oportunidad para la formación. Una oportunidad para la formación que es precisamente lo que hará que nos despeguemos de los trabajos que no queremos hacer, de los oficios que no queremos llevar a cabo, y nos acerquemos a una mayor cantidad de empleo en trabajos y oficios que tienen mayor valor añadido, menos esfuerzo y menos peligro. Desde el punto de vista de los ciudadanos, la tecnología hoy es claramente un factor de altísimo valor añadido. Si nosotros vemos este teléfono o yo soy el único que todavía no ha sido capaz de poner las 2 tarjetas SIM en el mismo teléfono, pero eso es por culpa mía, no de la tecnología. Si vemos este teléfono, tiene en su interior más de lo que era todo lo que yo tenía en mi casa, en mi oficina y en mi empresa hace 25 años. Aquí está mucho más que toda la música que tenía en aquella época, aquí está mucho más que todas las películas que yo había visto hasta entonces, y aquí está mucho más de la información que recibía entonces.
Y eso es una maravilla. Eso nos permite reducir la distancia entre consumidor y empresa, entre productos, servicios, y tener una información mucho mayor y mejor de cuál es aquel bien o servicio que hoy nos va a generar el mayor beneficio o la mayor cantidad de satisfacción como consumidores. Por lo tanto, la tecnología desde el punto de vista del ciudadano ni es una amenaza ni es un problema, es un enorme beneficio. Segundo, desde el punto de vista de la sociedad civil y de las empresas. La tecnología es la oportunidad que hace que un país como España, que es alrededor del 1% del Producto Interior Bruto del mundo, pueda exportar un 33% de su Producto Interior Bruto y continuar creciendo. Es decir, lo que hace es acercar el mundo a los países. La tecnología nos permite, además, no solamente aumentar las exportaciones, sino tener un mayor control de los pagos, una mejor capacidad de acceder a información en cuanto a calidad crediticia, en cuanto a riesgo y en cuanto a oportunidades. Si lo vemos desde el punto de vista de los Estados, tenemos un problema y es el concepto de Estado. Es decir, la tecnología lo que hace es unir el mundo. La tecnología lo que nos está haciendo es que un buen amigo mío japonés que tiene una empresa en Japón de discos vive en Ibiza y gestiona su empresa desde Ibiza. Entonces, lo que nos lleva la tecnología es a eliminar las fronteras. Pero las fronteras se mantienen desde un punto de vista más bien del pasado en muchos otros aspectos, y el primero es el fiscal. Es decir, mientras tenemos empresas que son globales y tenemos unas economías que cada vez interactúan más y donde la relación entre consumidores y empresas es completamente interactiva y que absolutamente global, los estados siguen pensando hacia dentro de unas fronteras, ya ni siquiera de las fronteras de los estados, sino de las regiones o de las comunidades autónomas. Entonces ahí el problema está en ese concepto que decía Miguel de justicia fiscal, ¿no? Primero porque la justicia fiscal es la que decide el que cobra. Esto siempre es una curiosidad que me parece a mí. Nunca la ha decidido el que la paga, ¿eh? Segundo, porque no nos estamos dando cuenta de que esos cálculos que se generan constantemente a la hora de liderar este debate sobre los impuestos que se tienen que poner o quitar a unas empresas, nos olvidamos de esos dos factores anteriores. Del enorme aumento de Producto Interior Bruto real, de productividad, de mejora de la calidad de vida y mejora del empleo y mejora de los salarios que supone el reto tecnológico. Nos estamos planteando, fíjate hasta qué punto, ni siquiera nos estamos planteando desde un punto de vista de fiscalidad a nivel europeo, lo estamos planteando a nivel estatal y además nos lo estamos planteando desde un nivel de punto de vista del impuesto de sociedades. Entonces nos dicen, no, es que el impuesto de sociedades que pagan las empresas tradicionales es el 23% y el que pagan las empresas tecnológicas casualmente también, porque las empresas tecnológicas, datos de ayer, últimos resultados, pagan entre un 23 y un 25% de impuestos. Otra cosa es que no lo paguen donde te gustaría como gobierno que lo pagasen, eso es otra cosa. Esto es otra cosa, completamente diferente. Y por lo tanto, cuando hablamos de fiscalidad, siempre estamos hablando de entorpecer y torpedear el efecto del primero y segundo factor, el de la calidad y el precio de los bienes y servicios que reciben los ciudadanos y la mejora del patrón de crecimiento y el modelo productivo. Siempre. Porque nos estamos planteando la fiscalidad no desde un punto de vista de valor añadido, sino desde un punto de vista recaudatorio. Esto es lo que yo creo, ojo, aquí nadie ha hecho nunca un análisis, no de la cantidad de impuestos que recaudamos más por crecimiento económico, etcétera, etcétera, eso se da por hecho, sino lo que se cree que se ha dejado de recaudar. Esto es muy interesante, porque nos olvidamos de lo positivo y pensamos en un negativo que además es absoluta y totalmente, digamos, primero imaginario y segundo,
total y absolutamente aleatorio y desde luego debatible. Entonces, el problema de la fiscalidad es qué es lo que queremos conseguir. La fiscalidad no puede tener, como ocurre con el impuesto que se está planteando en España, un objetivo exclusivamente recaudatorio. Hombre, toda la fiscalidad tiene un objetivo recaudatorio, ¿eh? Pero no puede tener un objetivo en el que se diga esto es lo que yo necesito y por lo tanto esto es lo que usted me tiene que dar. Segundo, como no se puede acudir a la falacia de la fiscalidad a los entes inexistentes. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del impuesto al CO2, una tontería como la copa de un pino, con todos mis respetos, porque el CO2 no paga impuestos, lo pagan los consumidores. Y estos impuestos que se están planteando son impuestos a los consumidores. Que no se analice desde un punto de vista global demuestra que no estamos teniendo un objetivo de mejorar la situación para empresas, para países y para ciudadanos desde un punto de vista económico, sino que solamente estamos pensando en la cuenta de resultados de los presupuestos de unos gobiernos y de unos gobiernos específicos. Por lo tanto, el gran riesgo que corremos es ser miopes. El riesgo de ser miope es el plantear la fiscalidad desde un punto de vista recaudatorio y no desde un punto de vista de lo que significa la tecnología disruptiva. Las tecnologías disruptivas, desde la creación de la máquina de coser a el automóvil, no sé si sabéis que cuando se inventó el automóvil los fabricantes de sombreros se pusieron en huelga porque se dejaron de vender sombreros, a la gente se le volaba. Cuando conducía se le volaba el sombrero y dijo el segundo ya no compro más y dejaron de comprar sombreros. Pero nos olvidamos del beneficio y pensamos en la realidad de lo que genera la tecnología disruptiva, sea cual sea. La tecnología disruptiva siempre tiene un efecto recaudatorio a corto plazo negativo, siempre, siempre. Y un efecto recaudatorio de bienestar y de crecimiento muy superior a medio y largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los gobiernos están pensando en 1995 en vez de en el año 2035. En vez de pensar en liderar el cambio tecnológico y en vez de pensar en poner las herramientas para que la tecnología lleve a mayor empleo, mayor crecimiento y a liderar ese cambio tecnológico, lo que estamos haciendo es intentar ponerle puertas al campo. Algo que de hecho ya hemos visto en el pasado, desafortunadamente, que es la obsesión por defender los sectores de baja productividad vía subvenciones para a la vez penalizar a los sectores de alta productividad vía impuestos. Eso a lo que lleva es a estancamiento, a paro y a empeorar. Si nosotros nos planteamos la posición que está poniéndose encima de la mesa en la Unión Europea, a mí me recuerda cuando un debate de hace muchos años que en realidad son muy pocos, cuando decían que el mayor empleador del mundo de Estados Unidos privado, que es Walmart, estaba amenazadísimo por la llegada de las empresas tecnológicas. Y que lo que tenía que hacer el gobierno era ponerle unos enormes impuestos a las empresas tecnológicas para defender a ese empleador. El mayor empleador privado de un país, del país de la economía más grande, ¿no? Imaginaos si hubiera ocurrido en la Unión Europea. En la Unión Europea se habrían hecho tres cosas. Uno, se habrían puesto enormes escollos para el crecimiento de los gigantes tecnológicos que estaban amenazando a ese gigante no tecnológico. Dos, se habrían puesto enormes subvenciones para mantener el empleo de ese gigante no tecnológico. Tres, se habría buscado cualquier oportunidad para evitar el crecimiento económico de los gigantes tecnológicos. Con esos tres factores ni se garantiza la supervivencia del campeón nacional ni tampoco se lidera el cambio tecnológico, ¿no? Y yo recuerdo las palabras, yo conocí al ex vicepresidente de Estados Unidos, a Dick Cheney, que me decía que el gran éxito de Estados Unidos en esto era no tener una política.
¿Por qué? Porque gracias a no haber llevado a cabo ninguna de esas tres cosas, hoy tanto la supuesta amenaza como la propia empresa amenazada están en mejor situación, con mayor crecimiento, con mejor posición y encima las dos lideran sus segmentos. Por lo tanto, como nos lo tenemos que plantear, y ya termino, la fiscalidad es una fiscalidad que lo que haga es incentivar el liderazgo del cambio tecnológico. Y incentivar el liderazgo del cambio tecnológico no puede ser ponerle escollos a la atracción de capital, no puede ser ponerle escollos al cambio del patrón de crecimiento. Que luego hay que tener un debate a nivel global sobre cómo se reparte el pago de impuestos, si las empresas deben pagar impuestos en el sitio donde generan el valor añadido o en el sitio donde venden, eso es un debate global. Eso que se dirima en la OCDE, en la Organización Mundial del Comercio, pero no puede ser liderado por estados cuyo único objetivo no es generar una solución a un problema, sino generar un problema a otro problema. Por lo tanto, mi opinión es que lo que debemos hacer es facilitar que la inversión llegue y que ese debate que se genere abiertamente entre las empresas y los estados se genere a nivel global. No se puede hacer desde un punto de vista unilateral, mucho menos intervencionista y todavía menos en un entorno en donde la Unión Europea, que está muy retrasada en la carrera tecnológica, pierda esa oportunidad. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Daniel. Y pasamos a la intervención de Javier Santa Cruz. Cuando quiera, Javier. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. Gracias también a la Fundación FAES por la invitación en la presentación de mi tocayo Javier Zarzalejos, que por cierto ayer fue nuestro santo, o sea que todavía podemos felicitarnos por ello. Agradezco especialmente el estar con ustedes hoy y les voy a hacer una descripción y especialmente hablar de las cuestiones referidas a lo que se está planteando, no solo en España, sino también en general en Europa, después de meses de negociaciones en la Comisión Europea. Justamente en estos mismos minutos está el ECOFIN precisamente dirimiendo el asunto del impuesto digital. Entonces, en este sentido, cuando hace ya unos meses nos planteábamos este asunto como uno de los nuevos impuestos y especialmente de las tendencias que para bien o para mal se están dando en la construcción europea y en el desarrollo europeo, pues nos planteamos determinar en primer lugar cuál era el impacto de este impuesto, es decir, cuáles eran las consecuencias que tenía crear una figura específica sobre el sector digital, en este caso la creación del llamado impuesto digital, y en segundo lugar cuáles eran las consecuencias que tenía sobre el conjunto de la economía, no solo sobre el sector, porque evidentemente podemos hablar desde la perspectiva sectorial, pero también es muy importante y es capital hablar desde la perspectiva global, en este caso centrándonos en la economía española. En primer lugar, lo que se plantea, tanto haya acuerdo o no en el ámbito europeo, en este mismo momento veremos si se impone la postura, en este caso, de Francia y Alemania, que abogan por la aplicación del impuesto, posponer el debate del impuesto hasta el año 2020. Pero pase eso o no pase, hay una serie de cuestiones que parecen verdades inamovibles y resulta que no son verdades como tal. De hecho, es todo lo contrario. La primera es, como bien comentaba Miguel al principio, es esa diferencia teórica en la fiscalidad de las empresas de servicios digitales frente a lo que llamamos empresas tradicionales. Ante esta dicotomía, es decir, ya solamente crear esa diferencia entre dos bloques, entre lo digital y lo no digital,
como economista eso me preocupa bastante. Es decir, ya en primer lugar lo que estamos haciendo es crear una distorsión en el análisis y, por tanto, todas las consecuencias y todas las conclusiones que podamos sacar de ahí van a estar viciadas. Es decir, esto es absolutamente fundamental, porque alguien que haya estudiado mínimamente la fiscalidad, sea en España o sea en cualquier otra parte, se encuentra con que los tipos impositivos, las circunstancias y los hechos imponibles en los diferentes sectores son completamente diferentes. Y las tasas que las empresas pagan en impuestos, no solo el impuesto de sociedades, porque muchas veces nos quedamos diciendo, bueno, vamos a pensar en el impuesto de sociedades. No, tenemos que pensar en toda la fiscalidad que una empresa soporta. Entonces, normalmente nos quedamos pensando que el mundo digital actúa por un lado y que está soportando un tipo impositivo menor, y, por otro lado, las empresas tradicionales, que serían las que estarían pagando más, y, por tanto, habría que crear una nueva figura que equilibrara esa balanza. Esa es la lógica que se está planteando a día de hoy, y esa es la lógica que compra el legislador español, que lo pone negro sobre blanco en el anteproyecto de ley que en este momento está en curso, y que además sienta las bases de la discusión y del análisis en la sociedad española y en general también en la sociedad europea. Bien, este es un primer punto que no es cierto, es decir, la empresa digital en sus diferentes tamaños, y en los tamaños los vamos a diferenciar entre empresa grande, mediana, pequeña, en función del tamaño de empleados, es decir, de la dimensión de empleo, lo que nos encontramos es que los tipos impositivos sobre el margen bruto, ¿vale?, pero no solo el tipo impositivo del impuesto de sociedades, sino todos los impuestos que paga una empresa, van desde el 48% en el caso de la empresa pequeña hasta el 61% en el caso de la gran empresa. Aquí hay que tener especial cuidado cuando estamos en el debate de los llamados tipos efectivos. ¿Por qué? Porque se hace una trampa, y la trampa es la de dividir la recaudación del impuesto de sociedades, lo que paga una empresa por sociedades, entre su resultado contable global, es decir, lo que paga en un país dividido sobre el total del negocio en el mundo. Esto es un grave error, y este grave error se comete no solo en este caso el legislador lo hace de una forma muy clara, sino que prácticamente todo el espectro político está cometiendo este grave error, que es un error que ustedes pueden decir, ¿es un error numérico de cálculo? Sí, pero es que sobre este es donde se sienta todo el argumentario de la creación del impuesto digital, del desarrollo normativo que se haga y de las consecuencias que esto tiene. Bien, una vez dicho esto, evidentemente esta situación, ya partiendo de unas malas bases, es decir, ya las bases vemos que no son ciertas, todo lo que se construya después va a estar condicionado por ello. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, además, que hacen que el análisis sea erróneo en el resto de la cadena del análisis y de la descripción? La siguiente cuestión es, evidentemente, la del tamaño de esas empresas y la diversificación sectorial, diversificación geográfica y la diversificación de los diferentes mercados donde están. Entonces, aquí es donde entra en juego, en el caso concreto de España, una variable, que es que tanto el impuesto digital como todas las medidas fiscales que se puedan tomar, no solo la del impuesto digital, lo que hacen es aislar a España, es decir, el mercado interno español lo aísla frente al resto del mundo, no solo con respecto a Europa, sino también con respecto al resto del mundo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el análisis del impuesto, de la literalidad que en este momento está planteado, nos encontramos que el impuesto discrimina entre diferentes actividades dentro del mundo digital. No todo dentro del mundo digital está grabado con el impuesto. Y nos encontramos con que el impuesto recae sobre aproximadamente un tercio de todas las actividades que podemos llamar digitales, no solo en el mercado español, sino en el resto. Y además estas actividades son entre contrapartes nacionales, porque todo lo que sea una transacción de España hacia el exterior, sea
la demanda de un servicio digital o la oferta de un servicio digital desde España hacia afuera no está gravada con el impuesto. Por tanto, ese impuesto, en la práctica, ustedes saben perfectamente cómo se llama eso en economía, se llama arancel. Y el arancel, por definición, estamos en una unión aduanera, en Europa todavía, el arancel evidentemente está prohibido. No se puede, ni de forma tácita ni de forma explícita, poner aranceles sobre las ventas o sobre las compras entre un país y sus homólogos de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, porque además España 2/3 de su comercio exterior lo hace con sus países del entorno, es decir, con Portugal, con Francia, Alemania e Italia. Bien, este asunto es un asunto muy importante, porque aquí es donde hay una delgada línea entre el análisis económico y lo que es puramente el análisis jurídico. Es decir, desde el punto de vista jurídico, de hecho, tendríamos, y invito a que en los próximos coloquios se pueda abordar la perspectiva jurídica, porque es bastante importante. En este caso, desde nuestra perspectiva como economistas, podemos restringirlos a lo que sabemos, ¿no? Entonces, este asunto es absolutamente clave. La siguiente cuestión, y por tanto, incidiendo en esto, España se convierte en una isla digital, es decir, una isla en el desarrollo de la industria digital, y más aún cuando, no solo en España, sino también en general en Europa, la mayor parte del desarrollo de la industria digital proviene de compañías multinacionales cuya base, tienen bases en Europa, pero cuya base creativa, innovadora y donde se producen la mayor parte de sus inversiones está fuera de Europa. Por tanto, estamos teniendo un doble problema, que es la restricción de comercio y, por tanto, la pérdida y el daño a la competitividad de las compras y ventas de Europa hacia el exterior y de España hacia el exterior, pero también la restricción de inversiones. Es decir, tendríamos un daño sobre el flujo de inversiones y especialmente de inversiones clave en un momento como el actual. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos planteando, por ejemplo, la desaparición del diésel, cuando nos estamos planteando la desaparición de los gases contaminantes en la industria europea, ¿con qué tecnología vamos a sustituir eso en los próximos 25, 30, 40 años? ¿Con tecnología europea 100%? No. De hecho, la mayor proporción no es precisamente europea. Bien, esto por otro lado. Siguiente cuestión. El impuesto como tal en la aplicación en España. España se desmarca de los socios europeos. Vamos a ver qué es lo que hoy se pronuncia el ECOFIN y cómo irán las negociaciones en las próximas semanas. Se desmarca del resto de Europa, es decir, hay 3 países que anuncian y que están desarrollando el impuesto digital: España, Italia y Reino Unido. Bien. En el caso de Italia veremos, porque hoy también se presentan unos nuevos presupuestos y probablemente en los nuevos presupuestos ni esté la figura del nuevo impuesto digital. Lo de Reino Unido veremos. Y en el caso de España es donde estamos yendo más hacia allá, es decir, ya hemos puesto en marcha el trámite legislativo. Bien, desmarcarnos de la Unión es, desde luego, de la Unión Europea y en este caso del consenso entre países, genera un problema muy serio, y es el problema de que España, con respecto al resto de Europa, no sigue una de las máximas que durante los últimos años se ha perseguido en el seno de la Unión, que es la de la no homogeneización, porque eso es discutible, sino la de crear estándares fiscales, es decir, las reglas fiscales comunes para todos. Es decir, que la fiscalidad se convierta en una variable en la cual los principios tributarios básicos sean comunes para todos y que luego cada país sea el que legisle para hacer atracción de capital, para no hacerla o para recaudar o lo que sea menester. Entonces, en este caso, se hace además de una forma que es
aprovechar un trámite o un hecho que es la práctica imposibilidad o la dificultad enorme de aprobar unos presupuestos. Y, por tanto, en esa coyuntura es donde ya la Comisión Europea, y lo hizo de una forma bastante contundente, raramente contundente, hace un par de semanas, nos dio el toque de atención diciendo: ustedes están basando unos presupuestos, unas previsiones de déficit y una senda de estabilidad presupuestaria basada en impuestos que no existen, en impuestos cuya estimación recaudatoria no puede ser más que un ejercicio de ciencia ficción, un ejercicio de estimación que los economistas podamos hacer, pero que luego la realidad pues lo lleva hacia un lado o hacia otro, y por tanto ustedes van a tener un problema muy serio, si no lo atajan de raíz, van a tener un problema muy serio de estabilidad presupuestaria. Y bien, pues con todo ello, el mundo digital en este caso se convierte, y además especialmente, como digo, 1/3 de los bienes y servicios digitales de la economía española, porque estamos diciendo que es entre contrapartes nacionales, se convierte en la excusa o en la fuente de la futura recaudación. Bien, y por tanto, en un mercado donde aproximadamente se facturan 10.000 millones de euros, 10.000 millones de euros al año, genera unos 35.000 empleos, desde luego someterlo a una presión recaudatoria importante como la que pretende el Gobierno, pues desde luego es un acto de temeridad y cuanto menos de un grave daño a un sector muy importante que tiene que jugar el papel capital de desarrollar la digitalización de la economía española. Con respecto a cuestiones, al análisis económico, más centrado en la fiscalidad, ¿no? Entonces, en este caso decimos, primero, seleccionamos una parte del mercado y no el todo, es decir, estamos ya discriminando unas actividades digitales frente a otras. Eso es la primera. La segunda, es un impuesto que nace o que en teoría tiene vocación de ser un impuesto indirecto, pero que realmente es un impuesto directo. Es decir, una de las cosas que dice el anteproyecto de ley es que se publica una lista de cuáles son las compañías que van a estar sujetas a ese impuesto. Esto es imposible. Si un impuesto es indirecto, no puede ser a la vez un impuesto directo, que es otra de las cuestiones que se quedan a medio camino entre el análisis económico y el análisis jurídico. No puede ser. Si es un impuesto directo, bien. Si es un impuesto directo, digámoslo. ¿Cuál es el problema? Que es que si nos decantamos por una cosa o por la otra, tenemos un problema también serio con la legislación. ¿Por qué? Porque si es un impuesto directo, sería un impuesto ilegal porque estaríamos haciendo una doble imposición con el IVA. Pero no solo eso, estaríamos también violando uno de los principios tributarios básicos, que es el de la capacidad de pago. Las empresas pagan por su resultado neto, no por los ingresos o no por la facturación que realizan. Bien, eso es el problema del impuesto indirecto. De hecho, hace muy poco el Tribunal de Justicia Europeo se pronunció diciendo que los impuestos indirectos, impuestos sobre el consumo, como el IVA, la potestad legislativa la debería tener sí o sí el Gobierno central, es decir, no puede ser descentralizado. Y además de eso, decía otra cosa, que es que si se crean figuras indirectas, como mucho, sobre ventas, sobre flujos de comercio, como mucho se podría dar potestad a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, no a las autonomías, tampoco al Estado central. Pero claro, si el modelo es el de un impuesto directo, pues tenemos el siguiente problema, que es una doble imposición con el impuesto de sociedades. Y ahí es donde entra otra cuestión que se dice en el anteproyecto de ley, que es que no puede ser deducible en sociedades. Es decir, el pago de este impuesto no es deducible en el impuesto de sociedades. Es una barbaridad. Es una barbaridad en términos fiscales. Por tanto, no se da esa definición clara de si es un impuesto directo o si es un impuesto indirecto, porque tanto en un escenario como en el otro hay un problema jurídico y un problema legal detrás de ello. Bien, la otra cuestión, en tercer lugar, está la de si en este momento el Estado, la administración pública, está
correctamente preparada o no para hacer las labores de control e inspección. Es decir, evidentemente, este impuesto, como todos, está sometido al control y inspección tributaria. La agencia tributaria, las agencias autonómicas, aquel que recaude el impuesto, en este caso el Estado central, ¿está preparado para poder supervisar y para poder hacer un control fiscal de la recaudación de este impuesto? Evidentemente no. Está preparado para una parte, que es la de cuando el servicio se presta al consumidor. Porque si la transacción se hace al consumidor, dice, nosotros tenemos la capacidad de registrar las IPs. Pero claro, cuando la contraparte no es un particular, sino que es una empresa, un autónomo o es una unión de todos ellos, ¿cuál es la capacidad de control tributario que tiene en este caso la Administración para poder asegurarse de que la empresa, el sujeto pasivo, está llevando a cabo o no correctamente el ingreso de ese impuesto? No la tiene. Tecnológicamente no la tiene. Y esto también es otra de las realidades que tenemos que tener presentes. Y por último, otra de las cuestiones esenciales es el impacto que tiene sobre la cadena de valor del sector. El sector, al fin y al cabo, se compone de una cadena de valor, además, muy profusa, muy dinámica. Los crecimientos, por ejemplo, en el caso del sector de la publicidad digital, los crecimientos cada año son de 2 dígitos. Crecimientos del 20, del 22, del 25% anual. Estamos hablando de un sector que está en plena ebullición y que la aplicación de un impuesto como este lo que genera es, evidentemente, un corte de esa dinámica, es decir, está perjudicando esa dinámica de crecimiento. Entonces, y concretamente, además, nos enfrentamos ante unas pérdidas a lo largo de la cadena de valor bastante cuantiosas en relación a la facturación, en relación a los márgenes que obtiene la industria. Y no solo la industria, sino el perjuicio que eso tiene para el precio que paga el consumidor final. Es decir, tenemos que poner el foco no solo en las empresas que intervienen en el proceso, que crean el valor en el proceso, sino también en el daño al consumidor final. Y el consumidor final no solo podemos ser las personas físicas, especialmente lo son las pymes y los autónomos. Y, por tanto, el daño que eso produce, evidentemente, tenemos que cuantificarlo, está cuantificado, y, por tanto, lo que tenemos que tener presente es hasta qué punto es beneficioso, incluso ya desde el punto de vista de la recaudación, aunque diésemos todo por bueno, desde el punto de vista de la recaudación, hasta qué punto sería bueno crear un impuesto de estas características cuando los costes que tiene de implementación, de seguimiento, de análisis, por supuesto, de poderlo, incluso de recaudar hasta el primer euro, son tan elevados. Es crear distorsiones, crear problemas, desde luego, donde no los hay. Dejemos el debate, la política fiscal para otros impuestos, para otras cuestiones, pero desde luego, primero, no estamos en un mundo donde la empresa digital pague menos impuestos que el resto o que cualquiera otro de los sectores tradicionales. Ojo, tengan en cuenta una cosa, el 90% de los impuestos, de la factura total de los impuestos que paga una empresa en España, son las cotizaciones a la seguridad social. Es el impuesto que tiene la mayor incidencia sobre las cuentas de resultados de las compañías, no solo de las digitales, sino de todas. Y, por tanto, ahí también está la clave, que es, como decíamos antes, la del empleo, la de la creación de empleo en un sector que está generando importantes crecimientos, importante generación de productividad. Con lo cual, ese es el mundo y ese es el lugar en el que estamos y, evidentemente, pues, de lo que tenemos que proponernos a partir de ahora es no solo ya analizar otros temas y otras cuestiones que son necesarias de echarle tiempo, sino especialmente tener muy claro que el mundo digital no se tiene que convertir en el que pague la factura del gasto público, la factura de las divisiones entre los diferentes países europeos y, evidentemente, que no suponga un problema muy serio para España, que sería el de paralizar la digitalización de la economía española. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier.
Bueno, yo os agradezco vuestras intervenciones. Además, me parece que han sido unas intervenciones bastante complementarias, quizá una más centrada en aspectos más técnicos y otra en aspectos más filosófico-políticos, pero en cualquier caso, ambas con una calidad estupenda.